sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara. Bueno, buenas tardes. Es una satisfacción estar aquí con vosotros en este pueblo emblemático y lleno de dignidad, de trabajadores y de trabajadoras, ¿no? Aquí también nació Alberti, ¿verdad? Yo creo que durante estos últimos 7 años el gobierno nos ha ido derrotando sector por sector. El gobierno con sus políticas le ha creado una mentalidad de derrota al pueblo, a ese 80% que dice el Partido Popular que es la mayoría silenciosa. Nos ha ido derrotando. Es verdad que ha habido muchas luchas de un sector minoritario, de un 20%, no llegar al 20%. Nadie puede negar la lucha del sector sanitario, ni nadie puede negar la lucha del sector de la educación, de la plataforma contra los desahucios, de los jornaleros ocupando fincas, de los abuelos y de nuestros mayores en la puerta de los bancos cuando le han quitado su dinero. Hemos visto también a los estudiantes, hemos visto algunas empresas cuando le han aplicado algún tipo de ERES o de despido o de reestructuración de la plantilla, cómo se han movilizado. Pero el gobierno ha ido con la pisonadora pisando a todo el mundo. No le ha importado. El Consejo de Ministros y en sus manos el Boletín Oficial del Estado, reuniéndose todos los viernes, ha ido evidentemente haciendo leyes y normas contra del pueblo. Las últimas más recientes son la propia Ley de Seguridad Ciudadana, que más que seguridad ciudadana es inseguridad ciudadana, o la propia Ley del Aborto, que retrotrae nuestras normas y nuestro avance democrático 40 años atrás. El gobierno nos ha ido derrotando. Y es necesario que el pueblo entienda que no hay otra posibilidad de cambiar las cosas si no es con la unidad y con la participación y con la lucha. Si no entiende eso el pueblo, nos estamos equivocando. Si el pueblo no entiende eso, también estamos siendo cómplices, conscientes e inconscientes de lo que está ocurriendo. Porque cuando los gobiernos, me da lo mismo que gobierno, se convierte en un gobierno maltratador del pueblo, es el pueblo el que tiene que salir a la calle con todos los corajes y con todas las fuerzas del mundo. Y este gobierno se ha convertido en un maltratador. Y a los maltratadores hay que echarlos, hay que quitarlos del medio. Los gobiernos hablan en nombre del pueblo, es verdad que tienen el voto. Pero el voto no le da derecho a abusar, no le da derecho a reprimir al pueblo, ni le da derecho a castigar al pueblo. El voto no es eso. Ningún ciudadano, con su voto ha autorizado y ha dicho que haya 6 millones de parados. Nadie con su voto le ha dicho al gobierno para que le dé a los bancos 200.000 millones de euros. Ni con su voto ha dicho que haya reforma laboral, ni que quiten el cheque bebé, ni que pongan la jubilación a los 67 años, ni que recorten las pensiones, ni que le quiten a los funcionarios sus pagas o reduzcan el 10%. Nadie con su voto ha autorizado a ningún gobierno a que haga eso. Y como nadie lo ha autorizado, no es un cheque en blanco. Y cuando los gobiernos hacen lo contrario de lo que el pueblo quiere, se sitúa en la ilegalidad. Ellos en la ilegalidad ética y moral ante los ojos de la vida. Y es el pueblo el que tiene que reaccionar. Y tenemos que reaccionar con toda la fuerza del mundo, y con todos los corajes del mundo, y con toda la rebeldía del mundo. Porque estamos en nuestro derecho, y porque tenemos obligación, y porque si no lo hacemos nosotros estaremos dejando un camino totalmente cegado para nuestros hijos y para nuestros nietos y para todas las generaciones venideras. La democracia no es simple y llanamente una palabra hueca y vacía. La democracia, cuando no tiene pan, ni trabajo, ni vivienda, se convierte en un sarcasmo, en una mentira, en un circo, en un teatro. Y cuando la economía no está al servicio del pueblo, se convierte en algo abstracto, porque la economía no es de ellos. Ellos no han dado un palo en el agua en su puñetera vida. La economía es del albañil, que se sube el andamio a las 5 de la mañana y se juega la vida en lo alto del andamio. La economía es del carpintero, del autónomo, del pequeño campesino. La autonomía es del maestro, del médico, de los trabajadores, de los pensionistas. De eso son la economía, del pueblo. Y tiene que estar en manos del pueblo la economía.
Por eso es necesaria la reacción. Y por eso nosotros, desde este humilde sindicato, Sindicato Andaluz de Trabajadores, conjuntamente con otras muchas organizaciones como las que habéis convocado aquí a este acto, nos hemos puesto de acuerdo, de abajo arriba, más de 300 organizaciones, la primera vez en la historia de esta democracia, donde nos hemos puesto de acuerdo todos para golpear todos juntos. Porque el que está golpeando en el clavo, que nos está hiriendo el corazón y el alma, es el gobierno. Y por lo tanto hace falta que nosotros golpeemos con el martillo nuestro, con el martillo de nuestra palabra, con el martillo de nuestra unidad, con el martillo de nuestro corazón y de nuestro alma, poniéndolo en las carreteras, en las plazas, porque tendremos que convertir las plazas y las carreteras, las calles, en los parlamentos del pueblo, porque ese otros parlamentos no le valen a los trabajadores, no le valen a la ciudadanía, porque desde allí se abusa, desde ahí se roba, desde ahí se permite que saqueen a nuestra economía, desde ahí se permite que haya paraísos fiscales, desde ahí se permite que en Hacienda nos recauden 40.000 millones de euros que se evaden todos los años. Desde ahí se están haciendo todas esas cosas. Y por eso el pueblo tiene que construir su propio parlamento. Ahora desde la calle y en el futuro también en esas instituciones que tienen que estar el pueblo. Porque si no, estarán siempre los mismos. Y esos mismos ya sabemos dónde van, dónde nos llevan. No tienen rostro humano. No le importa la economía de los pueblos. No le importa el llanto de la gente. Hablan de números, de estadísticas, pero no hablan de paro, no hablan de cora en los INEM, no hablan en los servicios sociales de los ayuntamientos a la gente pidiendo que les den artículos de primera necesidad. No hablan de eso. Y no hablan de que la gente no puede pagar la bombona, que estaba en 12 euros, se ha puesto en 17,80. Y no hablan de la luz, que subió el 75%, que se paga 200 euros de luz ya. No hablan de eso, porque no le importa eso, le importan nada más que los datos y las estadísticas. Y cuando nos dice el gobierno del Partido Popular que ya se están viendo los brotes verdes, yo no los veo. Te la van comiendo las cabras porque yo no los veo. Ni la ha visto absolutamente nadie. Por eso es necesaria la reacción. Y por eso estamos organizando esta gran movilización social. ¿Se imagináis? En Andalucía que tenemos 1.500.000 parados y paradas en el SAE, Servicio Andaluz de Empleo. 1.500.000, el 37%. El 67% de paro juvenil, aquí, en nuestra tierra. 86.000 familias han desahuciado de sus casas. Y cuando a una familia la echan de su casa, es porque antes la echaron del trabajo. Porque si tuviera trabajo pagaría la hipoteca y no tuvieran que echarla de sus casas. 2 millones de pobres aquí, en esta tierra, con 8.200.000 habitantes. Andalucía, cuando tenemos el 40%, el 30% de las mejores tierras de Europa, donde se pueden cultivar absolutamente de todo, pero no tenemos ninguna industria, no tenemos absolutamente nada. Se han conformado durante mucho tiempo con el folclore, se han conformado con Andalucía solamente hay una, Andalucía imparable, Andalucía la segunda modernización, las cuñas publicitarias. Pero no se han preocupado de estructurar económicamente esta tierra. Y vivimos mal. Y en los años 60 emigramos 2 millones fuera. En esos trenes terribles de la emigración. Camino de Peñaperra arriba. Que alguna gente se fueron de noche porque tenían trampa en las tiendas. Y porque dejaron familias atrás. Y iban con el llanto. Porque dejaron atrás sus pueblos, su cultura, su gente. Y se fueron buscando un trozo de pan fuera de una de las tierras más ricas de Europa. Y yo creo que Andalucía tiene la obligación ética y moral de levantarse y decirle a nuestros gobiernos que no lo aceptamos, que los gobiernos tienen que gobernar para el pueblo, para la mayoría del pueblo, y si no tienen dinero, que no se lo quiten al pueblo, porque yo no he visto, ni nadie ha visto, que el dinero que había en el 2007 lo hayan tirado a un pozo, lo hayan quemado, o lo hayan, igual se lo han llevado a otros lugares, está claro. La han cambiado de domicilio, pero nadie la ha visto que ni la han quemado ni la han tirado. Por lo tanto, el dinero existe. Lo que ocurre es que lo han amontonado en un lugar determinado. Es como cuando si lloviera y hubiera un propietario de tierra muy listo y pusiera un embudo muy grande y toda el agua la recogiera y la metiera en su pantaneta. Pues han hecho eso con el dinero. Han recogido el dinero del pueblo y se lo han llevado al Banco Europeo o se lo han llevado donde ellos le han dado la gana. Pero ¿qué es lo que hace? Que el dinero existe. Lo que hace falta es ponerlo en circulación. En un sistema económico capitalista como el que vivimos, el dinero tiene que circular. Si no circula el dinero de abajo arriba, se estrangula la economía. Si no hay dinero en una casa,
tú a la peluquería vas menos, al bar vas menos, no te hace el cuartito baño, no compras un cochecillo, entonces no hace que la economía empiece a funcionar. Y lo que han hecho es estrangular la economía. ¿Por qué? Porque han hecho una mala operación, porque se lo han llevado a los paraísos fiscales, porque no ha habido control, incluso le han dado dinero a los banqueros y no hay ninguna auditoría para ver realmente qué es lo que han hecho con esos dineros, etcétera. Usted sabe que estamos pagando de deuda, según el gobierno, datos oficiales, 36.000 millones de euros cada año, nada más que de intereses. ¿Por qué? Porque el gobierno, el señor Rodríguez Zapatero y el señor Rajoy, se sentaron una noche, cambiaron el artículo 135 de la Constitución y dijeron: mire usted, lo prioritario en España es pagar la deuda. No importa que recortemos en sanidad, no importa que recortemos en educación. Usted sabe que en Andalucía hay 4.500 profesores de interino que fueron a la calle. ¿Sabe que hay aula de colegio que tienen 40 niños, que el último de la fila no se le ve ni siquiera el color que tiene el pelo del profesor? Sí, que esta realidad está ahí y que hoy en el tema de los sanitarios están recortando y están recortando absolutamente todo porque le han dado prioridad al pago de la deuda, una deuda que no es pública, una deuda que han hecho los banqueros, una deuda que han hecho los ladrones, no lo ha hecho el pueblo y sin embargo el pueblo ahora tiene que pagar las consecuencias con todo lo que nos ha costado conseguir pensiones o conseguir el bienestar que estábamos obteniendo y ahora nos lo están arrebatando absolutamente todo. Pues el pueblo tiene que reaccionar, porque la democracia es del pueblo y la economía es del pueblo, de ellos no, del pueblo, y el pueblo tiene que reaccionar. Por eso estamos planteando esta gran movilización social. Es la primera vez, repito, en la historia de la democracia donde 300 organizaciones de todos los ámbitos y de todos los colores nos hemos puesto de acuerdo para irnos todos a Madrid. Van a salir marchas andando de todos los territorios del Estado español, de todo, absolutamente de todo. La nuestra sale el día 15 desde Córdoba. Todo el que pueda ir andando, desde Córdoba salimos el día 15 y nos plantamos en Madrid y llegamos el día 22 a las 5 de la tarde en Atocha, que se están fletando trenes en muchos lugares y autobuses en todos los lugares para meter 1 millón de personas en Madrid. 1 millón de personas en Madrid para decirle al gobierno que se le acabó el plazo. Tenemos que meter ese 1 millón de personas y tenemos que reaccionar fuerte contra el poder injusto, contra un gobierno que no nos representa aunque tenga el voto. Y además, dicho más fuertemente, los que nos están gobernando hoy, tristemente, son los que ganaron la guerra civil. Los que nos están gobernando hoy son los herederos del franquismo. Los que nos están gobernando hoy son los que dejaron a nuestros abuelos tirados en las cunetas. Esos son los que nos están gobernando. Y un pueblo de pobres no puede tener un partido de ricos gobernando, porque los ricos gobiernan para los ricos, para los poderosos y para ellos. Y si no, cuando terminan, ¿qué es lo que hacen? Cuando terminan sus mandatos políticos, mire usted dónde se colocan todos esos políticos que nos gobiernan. En Endesa, en Gas Natural, ahí están todos trabajando, con grandes salarios, con 200.000, con 150.000 al año, con grandes salarios, o con unos privilegios enormes, que es lo que está pasando. Y yo creo que una sociedad como esta, donde realmente el presidente del Tribunal Constitucional tuvo que dimitir por corrupción, donde el presidente de los empresarios, el que hablaba de que los trabajadores tienen que ganar menos, está en la cárcel, donde hemos visto el Partido Popular con los sobresueldos, con los maletines, donde estamos viendo los seres en Andalucía que se están llevando los dineros, que hay 160 personas imputados, donde estamos viendo una sociedad que está gobernada por unos corruptos, por unos inútiles, por unos privilegiados. El pueblo no puede sentarse en sus casas. Tenemos que salir a la calle. Tenemos que salir a la calle. Y es muy importante el que aquí en el puerto y en toda la bahía y en todos los pueblos de Cádiz, Cádiz es la provincia de toda Europa con más paro, Cádiz y Jaén, donde el paro incluso en la sierra y en la parte del medio rural alcanza un 50%. Pueblos como Espera, como Arco, como Puerto Serrano, como Algodonales, como Alcalá del Valle, como Prado del Rey, como todos estos pueblos, Borno, son pueblos que no tienen nada. He visto a la gente volviendo a la casa furtiva, he visto a la gente en las colas del cura, de la iglesia, de la Cruz Roja, pidiendo comestibles, pidiendo artículos de primera necesidad, y eso es humillante en una sociedad como la que vivimos, es humillante, y el pueblo tiene que reaccionar ante eso, y si no reaccionamos somos cómplices, porque yo creo que tanto la economía como la democracia el pueblo la tiene que tomar en sus manos con mucha fuerza, y esa es la educación que tenemos que llevar.
y decirle a ese 80% que habla el Partido Popular, de la mayoría silenciosa, que salga de sus casas, que dejen de estar en el dominó, en el fútbol, en los toros o donde sea, que tienen que salir a la calle, que no importan que alguna vez, aunque te partan la cara, pero deja de poner la mano, porque no podemos estar luchando nada más que las minorías, porque la minoría nos aplasta el gobierno. Necesitamos la mayoría. Necesitamos la mayoría. Y es muy importante, porque muchas veces nosotros pensamos que las cosas no se pueden conseguir porque el poder es muy fuerte. Ellos lo tienen todo, ¿verdad? Tienen la policía, tienen los jueces, tienen sus leyes, tienen las televisiones, los medios, no lo que estáis aquí, evidentemente, ellos lo tienen casi todo. Y el pueblo que tiene su palabra y la unidad. Y es muy importante la palabra y la unidad. Y el error que estamos teniendo en todo este tiempo es que la izquierda nos divide el puntito, nos divide la coma, nos divide quién va en la pancarta, quién habla primero, quién habla al segundo. Nos divide eso, mientras que la izquierda no entienda, la izquierda y la población en general no entienda que solamente con la unidad se puede conseguir las cosas, estaremos dando palos de ciego y ellos nos irán triturando con su pisonadora. No ha habido ningún cambio en ninguna sociedad del mundo donde la gente mayoritariamente no hayan participado. Es importante. Yo siempre refiero que en la época llamada de los bandoleros en Andalucía, que tenemos una historia bastante rica sobre el Tempranillo, los Siete Anillos de Ecija, no hacían tantos congresos, ni tenían tantos escritos, ni tantos documentos. Se ponían Sierra Morena y decía, suelta el dinero aquí, al pasar. Y a los ricos les robaban. ¿Me entienden? Tenemos que ser más prácticos, hablar menos y hacer más. Y sobre todo, la unidad por encima de todo. No importa quién hable, quién no hable. La unidad del pueblo. No en base a la Biblia ni en base a un testamento. En base a cosas muy concretas. Dos frases. La economía para el pueblo y la democracia para el pueblo. En estas dos frases se tiene que situar todo. Economía del pueblo. ¿Qué significa economía del pueblo? Que los bancos tienen que ser públicos. ¿Qué tiene que ser economía para el pueblo? Pues que los grandes, por ejemplo, empresas, sea Endesa, o sea el gas, o sea Telefónica, o sea todas las grandes empresas en manos del pueblo. Los bancos en manos del pueblo, la tierra no de los campesinos, no de un campesino que alguna vez se le mete miedo porque tienen 40, 50, 60 hectáreas. Estoy hablando de las tierras de señores que tienen 40.000 hectáreas, 40.000 hectáreas, que cobran de las políticas agrarias comunitarias y se llevan el 80%. En Andalucía se llevan 1.200 millones de euros. Esos parásitos que no han dado nada, que no han apostado por la economía, ni por el desarrollo, ni por la transformación, no han hecho absolutamente nada más que llevarse los dineros y explotar a nuestros padres, nuestros abuelos, y ahora explotan a los inmigrantes. A eso me estoy refiriendo yo. Hay que quitar la tierra a los grandes propietarios, a los terratenientes, porque es un insulto. La tierra no es de nadie. La tierra no es una lavadora, ni un televisor, ni una plancha. La tierra no es un coche, es un don de la naturaleza, o un don de Dios para los creyentes, pero es del pueblo y tiene que estar en manos del pueblo. La tierra tiene que estar en manos del pueblo. Es muy importante que tengamos esa visión de las cosas, sencilla visión de las cosas, unidad y lucha, sobre todo, y sobre todo peinar todos los barrios. Muchas veces en las reuniones queremos comer el mundo en las reuniones, pero después de la reunión el pueblo está al margen, está ahí, en el bar, sentado en la terraza o comprando alpargatas baratas en los mercadillos. El pueblo está ahí, al pueblo hay que ir. Y en este pueblo y en todos los pueblos hay que ir a entregarle una hojilla, a explicarle en el hospital, en el INEM, en el centro de trabajo, donde quiera que haya un trabajador, un barrio, hay que ir peinando. Sacar los megáfonos a la calle, los megáfonos para comunicar a la gente todos los días lo que vamos a hacer y lo que queremos hacer. Los megáfonos, que algunos tienen mojo, hay que sacarlo a la calle. Eso es la acción que tenemos que intentar realizar. Y eso tenemos que hacerlo realmente. Yo vengo de un pueblo de 5.000 habitantes. En mi pueblo a la marcha hay un autobús para ir andando. Y 3 autobuses apuntados para ir a Madrid el día 22. Tiene 5.000 habitantes. Es un pueblo jornalero. Y si todos los pueblos de Andalucía tuviéramos esa fuerza y esa mentalidad, evidentemente otro gallo cantaría. Si el 1.500.000 parados estuvieran dispuestos a ponerse de pie y no estar tanto tiempo de rodillas ni arrodillados, otro gallo cantaría. Y eso siempre es la lamentación que tenemos. O conseguimos que la mayoría de la gente luche, o no conseguimos nada. Nos estrellaremos una y otra vez. Y mientras tanto el gobierno, que lo sabe, la pisonadora.
con sus leyes y con sus normas, no le importa. Consejo de Ministros todos los viernes y a aplicar leyes, no le importa absolutamente nada, porque ellos no nos representan. Ellos representan, como dice, a los mercados o a la troika. Eso de la troika, la troika, que mucha gente dice, bueno, ¿qué es la troika? La troika, pues el Banco Monetario, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Europeo y la Comisión Europea. Eso le llaman la troika, los tres, o la troika. Bueno, pues esos son los que mandan. Y resulta que son los que le dijeron a Rajoy, a Zapatero en ese momento, que el artículo 135 de la Constitución, quítalo, porque la deuda hay que pagarla. Porque los alemanes queremos vender Mercedes y si usted no vende pimiento, me da lo mismo tomate en el Almería. Que no, que queremos vender nuestros Mercedes. Y todo el dinero va para allá. Incluso en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, se le puso una sanción y la estuvo pagando 70 años la sanción, que le impuso Europa, 70 años. A un dinerito poquito. Sin embargo, nosotros no. A nosotros nos están poniendo un pago de deuda que es insoportable, impagable. Lo mismo que pasaba en los países del tercer mundo, llamado el tercer mundo, que ya Bolivia ha dicho que no paga la deuda, y Ecuador, y otros países, Venezuela. Nosotros nos está pasando exactamente igual. Es que la deuda es impagable, es que no podemos pagar 50.000 millones de euros, porque esto está por encima de lo que produce lo que tenemos en el Producto Interior Bruto en la sociedad. Es que no podemos pagar eso. La deuda no podemos pagarla porque se la han inventado ellos y no podemos pagarla. Hace falta que no paguemos la deuda. Hay que negarse a pagar la deuda. Y sobre todo, negarse a los recortes y decirle al gobierno, te tienes que ir. ¿Por qué? Porque el voto no te da derecho. Os cuento una cosa que yo siempre cuento. En la época cristiana, en la época de la esclavitud, había dos esclavos que estaban enamorados, pero el esclavista se acostaba con la esclava que era muy guapa, una de las esclavas, y cuando pasaban enfrente ellos lloraban de sentimiento porque estaban enamorados. Y ella le dijo en una ocasión al esclavo, no llores más. Tendrá mi cuerpo, pero nunca tendrá mi alma. Tendrá nuestros votos, pero nunca la legitimación del pueblo. Jamás el pueblo le ha dicho que haga lo que está haciendo. Y por lo tanto, como el pueblo no le ha dicho eso, es el pueblo el que le tiene que arrebatar ese voto. ¿Y cómo se le arrebata el voto? Con la calle, con la participación. Y tenemos que levantarnos contra el poder, igual que hizo Espartaco contra el Imperio Romano, que fue capaz de unir a todos los esclavos. Y nosotros tenemos que unir a todos los sectores, a los de sanitarios, a los educativos, a los pensionistas, a los jóvenes, a todos, a los que están parados, a todos tenemos que unirlo. Si lo unimos y luchamos, y lo de Madrid no será el fin, será el principio de una revuelta pacífica, democrática del Estado español, una participación activa. Os invito a esa reflexión y a esa fuerza. Y os digo que el día 15 salimos de Córdoba, esperemos que el puerto de Santa María también participe en la medida de vuestras posibilidades. Autobuses o trenes, que el tren para aquí también muy cerquita. Es decir, todo lo que se pueda, no pasa absolutamente nada. Todo está pedido, legalizado. Nosotros no queremos que allí haya ningún acto de ninguna otra parte. Queremos la mayoría de la gente en la calle, democráticamente. Ese es el objetivo, ese es el acuerdo a nivel estatal, de todas las organizaciones, de todos los territorios, de todas las nacionalidades. Vamos a decirle al gobierno que se le ha acabado sus plazos, que lo que ha hecho de aquí para atrás no se puede seguir haciendo. Hace falta que cambie radicalmente lo que has hecho y si no, se tendrá que ir. Ese es el objetivo. Y os llamo a esa participación, a la rebeldía, porque, y termino, se podrá ser pobre, no tener trabajo, incluso nos están cegando el futuro, pero que no nos roben la dignidad, que eso es lo más sagrado que tiene el ser humano, la dignidad de los pueblos. Os invito a esa rebeldía y a recuperar nuestra dignidad, la dignidad de los pueblos y el coraje de los pueblos. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por estar aquí hoy. Y sobre todo nos vemos en esa gran lucha y en esa gran movilización social que se avecina y que va a tener el principio el día 22 de marzo. Mucho ánimo. Buenas tardes, compañeros y compañeras. A Diego dándole todo nuestro, yo qué sé, ya cariño, abrazo fraterno, todo lo que él quiera, porque tiene nuestros compromisos y nosotros le vamos a intentar con un fuerte aplauso para que él sienta nuestro cariño en esa parte.